Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Tenemos un tema muy importante para estudiar en esta ocasión. El título del tema es Un proyecto de Dios con Moisés y un proyecto de Moisés con Dios. Moisés cambió el cetro del imperio de Egipto, de ser emperador, de ser faraón de Egipto, por una vara de pastor, de ovejas. Hechos 7, 20, 25 dice: En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Así que entonces allí Moisés nació en ese tiempo y era todo un proyecto de Dios. Moisés conocía un proyecto que Dios tenía con él, y era de que él fuera enviado a Egipto a libertar a Israel, el pueblo de Dios que estaba allí sumido en la esclavitud. Así que en este proyecto era el tiempo concertado por Dios, porque Dios le había dado una profecía, y junto con la profecía la fecha en que debían salir de allí. Así que era el proyecto de Dios en el tiempo concertado por Dios. Pero algo ocurrió, que siendo el proyecto de Dios, en el tiempo concertado por Dios, con la persona que Dios había aprobado que era Moisés, el proyecto debía realizarse, pero no se realizó en ese tiempo. ¿Por qué no? Porque Moisés, que era la persona para el plan de Dios, para libertar a la nación de Israel, fue al proyecto que era de Dios, pero fue con las herramientas de Moisés. Entonces muchas veces los proyectos de Dios, que nosotros, la persona de Dios, realizamos para Dios, pueden entonces sufrir atraso o pueden sufrir percance y perjuicio. Porque vamos a hacer el proyecto de Dios y siendo la persona nosotros escogida por Dios, pero puede ser que llevemos entonces algunas herramientas nuestras para el proyecto de Dios, donde debemos dejarle todas las herramientas a Dios para el proyecto. Moisés llevó al proyecto de Dios alguna herramienta que no era elegida por Dios. Por eso el proyecto de libertar a Israel de Egipto, de la esclavitud, entonces se retrasó 30 años. ¿Por qué? Porque Moisés, que era el hombre escogido por Dios para el proyecto que era de Dios, llevó una herramienta que no era de Dios. Y es que Moisés creía que el método que Dios iba a usar para ese plan era un proyecto militar. Creía que era con espada. Creía que era matando personas. Y eso es lo que dice Éxodo 2, 11 al 13. Dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, dice. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Por qué Moisés estranguló a este egipcio? Porque Moisés emprendió el plan, el proyecto de Dios, de libertar a Israel de la esclavitud de los egipcios. Y por eso empezó el proyecto, en el tiempo que Dios había dicho. El proyecto que Dios había dicho, pero no lo emprendió con las herramientas de Dios, sino que al proyecto de Dios Él llevó sus herramientas, que fue el matar, el estrangular a egipcios. Dios no tenía planes de liberar a Israel mediante ese método, el método militar de la espada y de matar. Y eso retrasó el plan. Así que en Génesis 15, 13 al 16, entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así que entonces Dios le dio a Abraham la fecha y la profecía.
Le dio la fecha en la cual su descendencia, Israel, en Egipto, debía ser libertada. Y le dio también la fecha en 400 años. Así que tenían el proyecto y la fecha también. Y le dijo Dios a Abraham que iban a salir en 400 años, y también le dijo, en la cuarta generación volverán acá. Así que le dio dos calendarios. Uno fue 400 años y el otro calendario que le dio fue a la cuarta generación. No es lo mismo 400 años que 4 generaciones. 400 años son 4 por 100, pero 4 generaciones es diferente, porque eso no tiene un tiempo limitado. Una generación es cuando nace un hombre, crece, se casa, puede que tenga 20 años, o que tenga 60, o que tenga más de 100, como duraba la gente en este tiempo. Pero en cualquier tiempo que el hombre se case y tiene una descendencia, a eso se le llama entonces la primera y la segunda generación. Así que entonces cuando las mujeres parieran en Egipto generacionalmente 4 veces, o sea que tuvieran hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, en ese tiempo entonces era que ellos saldrían de Egipto. Pero algo pasó. La Biblia dice que ellos no salieron en 400 años. Dice que duraron para salir 430 años. Entonces se alteró el proyecto en 30 años. ¿Por qué? Eso es lo que dice Éxodo 12, 40 y 41. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que entonces la fecha que Dios le dio a Abraham en Génesis 15 de 400 años, aquí dice que no se cumplió exactamente, se alteró por 30 años. Eso indica entonces que algo pasó para esa alteración. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Dios tenía la persona correcta, que era Moisés, para que libertara al pueblo. Pero Moisés no usó el proyecto, no lo emprendió de la manera correcta. No fue buscando para que Dios proveyera todas las herramientas. Moisés emprendió el proyecto de Dios con las herramientas de él. Lo emprendió matando. Y Dios no tenía en su agenda que se hiciera matando. Él lo emprendió estrangulando al egipcio. Creía que era con armas, creía que era con guerra. Y Dios no tenía ese plan. Dios no pensaba de que era una empresa militar la que se iba a realizar allí. Dios tenía otra manera de realizarlo. Pero Moisés no estaba preparado, porque Moisés lo que estudió fue para ser un caudillo militar, porque él estudió para ser faraón de Egipto. Y para ser faraón de Egipto había que graduarse en muchas áreas. Y él estudió toda la ciencia de Egipto y se graduó en todas las áreas. Así que se graduó en diplomacia, en administración pública, en política y en muchas cosas. Pero sobre todo lo que fue más sobresaliente era en las artes militares. Para poder ser faraón, y a donde quiera que hay un monarca, un rey, esa persona debe estudiar también las artes militares, porque debe también saber entenderse con los militares. Así que él era un militar brillante. Era lo que él conocía entonces. Así que el proyecto de Dios, él lo emprendió con lo que sabía, con fuerza militar. Y creía que Dios iba a usar la fuerza militar. Dios no tenía esos planes. Dios quería que fuera al revés. Que un hombre entrenado para matar debía esperar suficiente tiempo para que se le olvidara todo eso y desaprendiera hasta que él se convirtiera en un pastor de ovejas. Ser pastor de ovejas tiene que ser la persona no más efectiva con la espada. Tiene que ser la persona más mansa. Tiene que ser la persona más paciente. Porque el animal más manso e indefenso que necesita cuidado y ayuda es la oveja. Había que esperar entonces muchos años hasta que Moisés desaprendiera toda esa fuerza militar y toda esa ciencia que estudió para gobernar una nación. Ahora tener que aprender, graduarse tratando ovejas con tanta paciencia. Había que esperar entonces. Moisés tenía que tener pérdidas. Había que esperar tiempo entonces. Moisés perdió la vida antes de que Dios lo pudiera llamar,
porque Moisés había escrito un salmo, el Salmo 90:10, a donde Moisés había dicho que la duración, la vida del hombre en la tierra, son 70 años y lo más robusto 80 años. Así que según Moisés, a los 80 años, el hombre ya moría. Entonces Dios a esa edad lo llamó. Tenía que esperar que él perdiera todo. Entonces también tenía que perder la destreza militar. Dios no tenía planes que él fuera allí a elaborar una campaña militar para salvar a Israel, porque tenía Dios otra herramienta. Así que él tenía que perder esa habilidad. Dice, fue enseñado a Moisés en toda la ciencia de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Tenía entonces que llegar a ser pastor de ovejas. Conflicto de los siglos, página 256, dice así: el libertador había de ir adelante como un humilde pastor con solo un cayado en la mano. Pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Así que en la Biblia leemos mucho en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel de muchas matanzas de parte de Dios y de muchas masacres. Y ese es el Dios que se aprende en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿está Dios de acuerdo con esas matanzas? Esa es la manera que Dios quiere que su pueblo maneje sus asuntos en la tierra matando. Dios no preparó a Moisés para eso. Moisés fue armado, preparado a pelear y a matar para libertar a Israel, porque él iba a encontrarse con el hombre más poderoso del mundo, que era el faraón, rey de Egipto, que era la nación más poderosa de su tiempo. Dios no quería que él fuera con armas a encontrarse con faraón. Quería que fuera con un cayado de ovejas a encontrarse con faraón y a libertar a su pueblo. Números 12:3. La Biblia no destaca en Moisés las destrezas militares que tenía, ni la valentía militar, sino que lo que destaca es al revés, la mansedumbre. Número 12:3, la Biblia dice de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, aprendió en 40 años tratando con ovejas. Recuerde que la oveja es un animal que hay que cuidarlo, pero hay muchas clases de animales que se cuidan. Hay mucha gente que domestica animales. Hay gente que domestica fieras. Se usa una vara para domesticar leones. Hay una vara que se usa para domesticar elefantes. Hay una vara que se usa para domesticar perros. Pero todos esos son animales que son feroces, que o atacan o tienen muchas maneras de defenderse. La oveja ni ataca, ni tampoco tiene manera de defenderse. Por lo tanto, la vara de cuidar ovejas no es como la vara de amansar y domesticar elefantes o perros o leones. Es una vara donde lo que se practica es la delicadeza y la paciencia. No puede haber rudeza. Así que de un militar entrenado para ganar la guerra, para entonces convertirlo en una persona tan mansa, había que esperar mucho tiempo. Así que entonces Moisés tenía que esperar. De la espada tenía ahora que ser entrenado por Dios en un pastor de oveja que en vez de llevar una espada, llevara un cayado de pastor de oveja. La Biblia no dice que Dios nunca le haya llamado a la espada de Jehová. Pero a la vara de Moisés, cuando ya él se graduó, ya fue entrenado por los años y aprendió ahora el arte de cuidar animales mansos, de tratar ovejas. Entonces ahora la Biblia dice que la vara de Moisés pasó a llamarse la vara de Dios. Así que estamos viendo mucho del carácter de Dios, cómo es Dios. Moisés tenía que pasar a representar a Cristo, el buen pastor, que él mismo también se le llama cordero. O sea que él iba, el pastor, a pastorear animales mansos como la oveja,
y él también siendo un cordero, el macho de las ovejas, de la misma naturaleza de ser indefenso y manso. Y Moisés tenía que llegar a ese nivel. Así que entonces dice allí que Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y tomó también Moisés, dice, la vara de Dios en su mano. Ahora la vara de Moisés, un simple cayado para cuidar las ovejas, cambió de nombre y se le llamó la vara de Dios. Dios en la Biblia no quiere presentarse como el guerrero de las matanzas. Cristo vino a presentarse aquí no con espada, ni tampoco aceptó la espada en su proyecto. Cuando iban a arrestarlo, Pedro llevó una espada, pero Cristo lo desautorizó. Y la oreja que había cortado, Cristo se la pegó otra vez a la persona a la cual se la habían cortado. Cristo no vino a pelear, Cristo vino a dar su vida. Por lo tanto, no quería que Moisés fuera a Egipto a matar. Quería que lo representara a él. Así que debía ir a pastorear. Dios quería que Moisés fuera a pastorear a Israel, no a enseñarle armas, y quería que fuera a pastorear a Faraón, no a atacarlo con espada. Así que Moisés fue entrenado y fue y pastoreó, le ministró a Israel, y Moisés fue y le ministró a Faraón. El plan que Dios tenía con Faraón no era matarlo. No quería tampoco un plan a donde se matara hombres en Egipto. Dios no tenía planes que con espada fuera que se libertara a Israel. Quería que se libertara era con una vara de cayado de ovejas, y además de eso quería que el que lo hiciera fuera un pastor. Dios no quiere guerreros asesinos ni masacres. Dios lo que quiere es que todo lo que se hace para su nombre vaya con la marca de Él, que es la marca de Cristo. Que Cristo es el buen pastor, no que mata a nadie, sino que da su vida. Y no está amansando leones y fieras, sino que dice que Él es el buen pastor que pastorea las ovejas. Así que Moisés entonces perdió mucho. Tenía que desaprender todo. Cuando él llegara a creer que no podía nada, entonces Dios podía usarlo. Porque mientras Moisés creía que podía hacer muchas cosas, iba a usar entonces todo el entrenamiento militar que tenía. Y quería llevar también para el proyecto divino, quería llevar herramientas humanas y militares. Así que perdió mucho, perdió todo. Dios esperó hasta que él perdiera toda la seguridad que había aprendido cuando estudió en la escuela para ser faraón y para ser militar. Incluso perdió el idioma. Mucha gente estudia la Biblia y cree que la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Moisés no era tartamudo. Conflicto de los siglos, página 259, dice: Moisés, acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Eso lo dice Patriarcas y Profetas, página 259. Dijo: ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice la sierva del Señor: había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un... Así que entonces vemos cómo Moisés fue entrenado. Dice allí: Dios quería que Moisés fuera a Egipto a enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, al ejército más poderoso del mundo. No quería que fuera con el equivalente bélico de Egipto, de armas, ni de entrenamiento militar. Quería que fuera allí como embajador de Dios. Y el embajador de Dios tiene que ir con las armas de Cristo, de la mansedumbre y de pastorear. Los hombres de guerra van a matar. Cristo vendría a que lo mataran.
Los hombres de guerra van a pelear para producir muertos. Cristo venía a ofrecer su vida, a poner los muertos. E instruyó a toda su iglesia que hiciera lo mismo. Que la manera de enfrentar a su enemigo era orando por ellos, ministrándole, yendo a salvarlo, aún dispuesto a poner su vida. Y si había alguna pérdida de vida, debía ser del lado de ellos, del lado de los que iban a salvar. Porque Cristo también, cuando se enfrentó con sus enemigos, eso es lo que ocurrió. El muerto fue Él. Porque Dios no ha hecho planes para enfrentar al mal, a la violencia con violencia. Dios, la herramienta que tiene para enfrentar al mundo y tratar con sus criaturas es el amor y la paz. Y si viene el enemigo para matar, los cristianos entonces ya están instruidos por Cristo para que ellos pongan los muertos, para que ellos pongan su vida. Por lo tanto, Moisés fue instruido y entrenado para que de esa manera fuera a tratar a la gente en Egipto, tanto a Israel su pueblo, como a los otros que no eran su pueblo. Dios no hace acepción de persona. Así que entonces, Patriarcas y Profetas 259, la sierva del Señor dice así: Moisés veía ante sí dificultades que le parecían insalvables. Sí, claro, ya Moisés había perdido la confianza en sí mismo. Él no se imaginaba cómo él podía ahora ir a enfrentarse a Faraón, que era el gobernante más poderoso del mundo, con el ejército más poderoso del mundo. Y luego, cuando él estaba joven, con todas las destrezas militares, él emprendió el proyecto de libertar a Israel. Lo emprendió con lo que él sabía, matando. Él lo emprendió estrangulando a un egipcio. Comenzó la guerra. Pero algo pasó, que él esperaba la ayuda divina. Y Dios no abandonó a Moisés, pero abandonó el proyecto. Porque Moisés, en vez de ayudar, de recibir ayuda divina y de ángeles que vinieran para darle auxilio y apoyo en su empresa de derrotar a Faraón, lo que ocurrió es que él tuvo que huir. Y no aparecieron ángeles librándolo, ni acompañándolo en el camino. Ni tampoco por años le hablaron. Y él tuvo que salir huyendo y abandonar el proyecto. El proyecto fue abandonado por 40 años. ¿Por qué fue abandonado? Fue abandonado porque Moisés llevó una herramienta que Dios no le había pedido. Estranguló al egipcio. Llevó lo que él conocía, la espada, matar. Dios no tenía eso en su agenda. Así que entonces ahora Moisés decía: yo tuve un tiempo cuando yo era joven, cuando tenía 40 años, que yo tenía conexiones militares, me respetaban, tenía destreza. A los 80 años esa gente ya murió, no hay quien me apoye, nadie cree ya en el proyecto, lo han abandonado, no creen en mí. Yo no soy la persona que puedo hacer eso. Eso es lo que él le decía a Dios. Así que entonces Moisés dijo: ¿qué prueba podía dar a su pueblo de que realmente iba como enviado de Dios? No llevaba armas, no llevaba un ejército. He aquí, dijo Moisés, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a los propios sentidos. No le dio una espada, le dio señales. Jehová, desde el principio del mundo, no ha querido trabajar con espada. Muchas matanzas y masacres hay en la Biblia que se registraron en el tiempo de cómo Dios dirigió a Israel. ¿Estaba Dios de acuerdo con esas matanzas? Bueno, Dios le preparó a Israel un líder, un caudillo, un jefe. Fue a Moisés. Ese fue el maestro de Israel, fue el que lo sacó de Egipto, fue el que fundó la nación hebrea. Y en la preparación que vemos que le está dando al jefe, al líder, que siendo un militar experto en matar y empezó matando,
y abandona el proyecto hasta que se le olvida todo y tiene que graduarse de ser pastor de oveja, si vemos que el líder fue preparado así, nos envía un mensaje de que el plan de Dios no era que la nación que este líder, que ya siendo un militar, se esperó que lo olvidara y se graduara de cuidar ovejas, que ya era un tipo de Cristo. Si el líder de la nación de Israel fue preparado así, nos dice mucho eso y nos dice que el plan que Dios tenía con la nación de Israel, con toda la nación, era ese. Si es que el líder lo preparó así. Si es que siendo un militar esperó que se le olvidara todo y desaprendiera y aprendiera a cuidar ovejas. ¿Por qué tantas matanzas en el pueblo que Moisés libertó? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta sangre? Pero por lo menos en eso no dice que Dios no estaba de acuerdo con eso. Otra cosa que nos dice que Dios no estaba de acuerdo con esas matanzas que no vienen de Dios, es que cuando Cristo viene al mundo, es porque Dios mismo ve que tiene que venir Él mismo a revelar el carácter de Dios en la tierra. Y en el mensaje del Evangelio de Cristo no se permite las matanzas, no solamente de espada, pero no se permiten de palabra, ni de actitudes, sino que allí Cristo lo que hizo fue que dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo dice Jesús, orar por que os ultrajan y os persiguen. Amad a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahora Cristo dice cómo es Él y cómo es el Padre que está en los cielos. Que no puede tenerse contra los enemigos, sino solamente orar por ellos. Por lo tanto, entonces, con la preparación de Moisés y con el Evangelio de Jesucristo, como Él trae la manera como tratar a los demás, que no incluye ni se permite el odio, el rencor, la venganza, ni el asesinato. Y al líder de Israel lo prepara de la misma manera. Nos dice eso, que toda esa matanza que ha habido, todas esas guerras, no estaban en la agenda de Dios. ¿Qué trajo Cristo aquí a la tierra para Él hacer frente al mundo, predicar su mensaje y revelar a Dios? Lo mismo que le dio a Moisés. Simplemente Moisés fue preparado como pastor para pastorear ovejas y no para tratar con fieras ni llevó espada. Pero sí llevó, dice, señales del poder de Dios. Eso fue lo que Cristo trajo. Todo su ministerio lo hizo con señales. Así que entonces vemos a Moisés un símbolo de Cristo, un tipo de Cristo. Por lo tanto, descartamos que sea parte del plan de Dios toda la matanza que el pueblo que Moisés libertó practicó. Dios le dio a Moisés señales. Eso sí le dio. Le dijo, arroja tu vara en el suelo. Al hacerlo se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Dios le ordenó que la tomara y en su mano se tornó vara. Le mandó que pusiese su mano en su seno. Obedeció aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Así que le dio dos señales. Una vara que se convirtiera en una serpiente, en una cobra, y la mano que la pusiera debajo del brazo y saliera llena de lepra y la volviera a poner y la sacara sanada. La misma herramienta que trajo Cristo. Señales de Dios, no espada para matar. Patriarcas y Profetas 259. Mediante estas señales el Señor aseguró a Moisés que su pueblo y también Faraón, note que Dios tenía en su agenda que el pastor Moisés le pastoreara, le ministrara también a Faraón. O sea, Faraón estaba en la agenda de Dios. No para que se lo matara y no para que se lo derrotara militarmente. No es lo que Dios tiene para la gente.
sino solamente para que vean su poder, su gloria. Es la única arma que Dios tiene contra sus enemigos, que vean su misericordia. Así dice, mediante esta señal el Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así también Faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Así que Dios lo que quería era que Israel y Faraón supieran de la existencia y del poder de Dios. ¿No sabía Israel de la existencia y del poder de Dios? Como nación no sabía. ¿Por qué no? Porque eran esclavos. Recuerde bien que en los casos de esclavitud, siempre la culpa en la esclavitud quien la tiene es el esclavo, no el esclavizador. El esclavo, si no encuentra un esclavizador que lo esclavice, él entonces busca quien lo esclavice. Por lo tanto, sabemos que quien tenía sometido a Israel en Egipto no era Egipto, no era Faraón, no era el ejército de Faraón. Quien tenía sometido a Israel en Egipto eran creencias, dioses falsos, conceptos. Por eso Dios no preparó a Moisés con espada, porque no iba a enfrentar, a luchar con seres humanos ni con militares. Moisés iría a Egipto a dar una campaña evangelística. Lo que él iba a hacer con esa vara de pastor era usarla solamente para revelar maravillas de cuánto Dios puede, cada señal derrotando a un Dios diferente. Solamente lo que Moisés iba a hacer un despliegue de la insignificancia de los dioses y de la superioridad del poder de Dios, del Dios verdadero. Por lo tanto, no era una campaña militar, así que no necesitaba espada. Lo que necesitaba era entonces revelación de la existencia y del poder y el amor de Dios. Para eso fue preparado Moisés, igual que Cristo cuando vino. Éxodo 4, 28 a 31 dice, entonces contó Moisés a Aarón toda la palabra que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Así que finalmente Dios convenció a Moisés y Moisés se convenció ya con estas dos señales, la señal de que la vara se le convirtiera en una serpiente y de poner la mano aquí también debajo del brazo y se convirtiera la mano en leprosa. Con esas dos señales se animó, se atrevió y fue. Lo primero que hizo Moisés cuando llegó allí a Egipto es que ya reunido con Faraón, reunieron a todos los cabezas de grupos, a todos los ancianos, los líderes de Israel. Y le contó Moisés lo que Dios ya le había dicho. No le creían, pero ocurrió que con las señales le creyeron. Así que ya consiguió un grupo grande de ancianos, porque con las señales, que es lo mismo que Cristo hizo. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11, dice que la señal que Cristo hizo de convertir el agua en vino, Juan 2, 11, dice allí, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La herramienta que Cristo vino para que creyeran en él, aunque los judíos querían que Cristo viniera a derrotar militarmente a los romanos con espada, por eso fue que Pedro se animó a llevar una espada cuando sabía que iban a arrestar a Jesús. Creía que Dios venía de la misma manera como Moisés creía que iba a enfrentar a Faraón con espada. Pero Cristo no tenía esa agenda y no aceptó ese plan. Así que entonces los ancianos de Israel creyeron en Moisés por las señales. También Moisés entonces fue a Faraón, después que ya fue a los ancianos de Israel, que ya le creyeron por las señales. Así que entonces dice, fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel. Habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, hizo las señales delante de los ojos de ellos, y el pueblo creyó. El pueblo creyó.
El siguiente paso fue entonces irse a reunir con Faraón, no con espada, no a matarlo, porque quien tenía cautivo a Israel en Egipto no era Faraón ni el ejército, eran los dioses. Por lo tanto, con derrotar a los dioses para que ellos ya no le tuvieran más miedo, ellos estaban intimidados en Egipto. Le tenían miedo a Faraón por miedo a los dioses. Por lo tanto, no había que matar a Faraón ni su ejército. Lo que había que hacer era solamente desmantelar a los dioses. Y con eso ya ellos cobraban fe en Jehová y ya salían de Egipto. Así que lo que había que matar era dioses, no hombres. Por lo tanto, entonces dice Éxodo 7, 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Así que los ancianos de Israel, ellos querían ver señales. Ocurre que Faraón también lo que pidió fue señales. No habló de espadas ni de superioridad o inferioridad militar. Así que Dios se le adelantó a Moisés. Sabía que Faraón lo que iba era, Faraón era muy religioso, iba a preferir señales a fuerzas militares. Así que entonces dice, si Faraón respondiera diciendo, mostrad milagro, dirá a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová le había mandado, echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Dios sabía que para Faraón era muchísimo más impresionante e impactante la vara del cayado de ovejas convertir en culebra que un ejército de 1 millón de hombres con espadas. Tenía más influencia sobre Faraón. Así que por eso él fue con el arma correcta. A esa vara de Moisés era un cayado para atender ovejas, para pastorear ovejas. Jehová le llamó la vara de Dios en Éxodo 3:20. O sea que esa vara Jehová la apadrinó, la adoptó. Se volvió la vara más poderosa del mundo porque Jehová le puso su nombre. Le dijo la vara de Dios. Éxodo 3:20. Así que no era cualquier objeto ni arma lo que Moisés estaba usando. Moisés fue y tiró la vara delante de Faraón. Faraón tenía mucha devoción al dios Cobra. Faraón tenía en su corona una imagen de la cobra. Le tenía mucha fe. Pero Dios mandó a que Moisés mostrara en Egipto a los israelitas y a Faraón que Jehová era más grande que los dioses que ellos admiraban, respetaban o temían. Algunos los admiraban y respetaban y adoraban, y a otros los temían. Moisés mostraría que Jehová era más grande. Cuando Moisés tiró la vara al suelo y se convirtió en una serpiente, en una cobra, Faraón temió, porque para él era un Dios muy grande y muy fuerte. Llamó a sus magos y ellos tenían vara, la tiraron al suelo, se convirtieron en serpiente y la serpiente de Moisés se las tragó. Así que ya allí quedó resuelto y quedó bien claro para Faraón y para los magos que había alguien más fuerte, más grande que ellos allí, que era lo único que Dios quería. Otro dios muy venerado, que era un gran apoyo para Faraón, era el río Nilo. El río Nilo, simplemente del principio del mundo, la gente se le ha dado con adorar la naturaleza, porque de ella recibe el sustento. Y adoran árboles, adoran cosechas. El río Nilo
venía todos los años cargado de millones de toneladas de limo, de abono, y irrigaba la tierra fértil de Egipto. Y de allí venía el sustento de la nación de Egipto. Por lo tanto, ese río era venerado. Y lo más abominable para los egipcios era la sangre. Por lo tanto, entonces Moisés, con su vara, tocó el río y se convirtió en sangre. Por lo tanto, entonces Faraón entendió que había alguien más poderoso que el río allí, que era el Dios de Moisés. De hecho, Dios le dijo a Moisés: yo te constituiré a ti en Dios, y a Aarón tu profeta. Por lo tanto, entonces los egipcios estaban acostumbrados a tener dioses humanos, hombres, dioses. Faraón era un dios en Egipto. El hijo de Faraón era un dios por cuanto era hijo de Faraón. Así que entonces Dios le habló en el lenguaje que Faraón entendía, y es que constituyó a Moisés, que era un hombre, en un dios. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés: yo te constituiré a ti en un dios, en Dios. Así que hacía las cosas, y luego se sabía que había alguien más fuerte y temible que los dioses de Egipto. Así que entonces convirtió el río en sangre. Luego, esa fue la tercera señal. Recuerde, la primera señal que Moisés hizo, la primera fue para los ancianos de Israel. La segunda señal fue la vara, que se convirtió en serpiente delante de Faraón. La tercera fue la sangre en el río. Y la cuarta fue ranas. Ocurre que la rana era temida en Egipto. Así que ellos tenían un dios que lo libraba de la rana. Por lo tanto, Moisés, con su vara, produciría ranas en Egipto. Y a la orden de Moisés, las ranas también se terminarían. Así es lo que dice Éxodo 8:5. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto, y se llenó la nación de ranas. Y cuando Moisés intervino, se terminaron las ranas. Para que se supiera que eso no era un fenómeno inexplicable, que ellos podían decir: no sabemos por qué hay tantas ranas, es un fenómeno raro. No, sino que se supiera que era por la obra, por el trabajo, la intervención de Moisés, de Jehová en este caso. La quinta señal fue piojos. El piojo era temible, temido en Egipto. Tenían un dios para que lo protegiera de los piojos. Así que dice Éxodo 8:17 así: ellos lo hicieron así, Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Así que entonces ya ahí quedó claro que Jehová, el Dios de Moisés, era más poderoso que ese Dios que los libraba de los piojos. Porque Moisés trajo piojos y también en su intervención se quitaron los piojos. La sexta señal que hizo Moisés en Egipto fue de moscas. Tenían un dios para que lo protegiera de la mosca. Eran moscas molestosas y picaban. Éxodo 8:24 dice: Jehová lo hizo así. Vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida por moscas. Ellos le tenían terror a las moscas. Por lo tanto, entonces ya Faraón temió y le dijo a Moisés que podían irse a hacer sacrificios, porque ya tuvieron miedo. Pero después cambió de opinión. No fue suficiente con esto. La séptima señal fue la muerte del ganado. ¿Por qué? Simplemente porque en Egipto adoraban la vaca, como lo hacen en la India. Adoraban al dios Apis. Era un dios muy importante. Por lo tanto, entonces, como vemos, no era espada y ejército que había que traer a Egipto y matar ejércitos y derrotar a ejércitos y milicias. Lo que había que era derrotar dioses. Esa era la fuerza de Egipto. Y la que intimidaba a Israel
para estar asustado en Egipto. Así que entonces dice Éxodo 9:6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Y el ganado de los hijos de Israel no murió. Porque si moría todo el ganado, podían venir mentirosos, hechiceros de Egipto, y decir que eso fue una enfermedad que vino de algún lado, una epidemia, y mató el ganado. Pero Dios se le adelantó. No, muere el ganado de Egipto y el de los israelitas no sufre. Para que quede evidente que es una obra que la maneja Dios. No cooperó Faraón con esta señal y vino la octava señal, que fue el salpullido. Éxodo 9:8. Jehová dijo a Moisés: toma puñado de ceniza de un horno y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá el polvo sobre toda la tierra de Egipto, y produce salpullido con úlcera en los hombres. Eso lo llenó de terror. Pudo aparecer alguien que dijera: mira, lo que ha venido allí es una infección, es algo que ha venido por el calor. No, porque ocurre en la hora que Moisés dice, y cuando Moisés interviene, se quita de todo. Para que se sepa que es Jehová, el Dios de Moisés, el quien está manejando la situación. Porque ellos tenían un Dios para que lo protegiera del salpullido. La novena señal fue en Éxodo 9:17, el granizo. ¿Qué hizo el granizo? El granizo vino y destruyó la agricultura. En Egipto adoraban a la diosa del cereal, a la diosa griega Ceres. Por lo tanto, entonces, ahora Moisés demuestra que Jehová tiene más poder que Ceres, porque ellos le hacían muchos sacrificios a Ceres y muchas celebraciones y muchas actividades, y le daban ofrendas para apaciguarla, para que ella no se impacientara y dañara la cosecha. Pero ahora viene alguien más grande que Ceres, que da órdenes sobre la cosecha. Entonces ya queda claro para Egipto, para Faraón, para todos, que Jehová tiene más poder que Ceres, a los cuales ellos temían. La décima señal fue la langosta, Éxodo 10:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: tiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que dejó el granizo. Así que entonces ellos tenían dioses a los cuales les pedían protección para proteger todo el verdor, todo el ecosistema. Pero alguien más poderoso que el Dios que ellos tenían para que les cuidara la naturaleza había llegado allí. La señal número 11 fue las tinieblas. Las tinieblas. Desde tiempos inmemoriales se adoraba los astros. Pero el astro rey, como le llamaban, el sol, ese lo adoraba todo el mundo. Todavía le llamamos, en inglés llaman al domingo Sunday, día del sol. ¿Por qué? Porque los astros todos tenían su día, pero el sol era el astro rey. Así que desde tiempos inmemoriales se adoraba el sol. Así que era un dios importantísimo en Egipto. Por lo tanto, cuando viene ahora Moisés y puede derrotar el sol, traer oscuridad por varios días, ya a Faraón ya se le tocó un área muy sensible y ya amenazó a Moisés. Perdió la paciencia, le tocaron un Dios muy fuerte y le dijo a Moisés: no verá mi rostro más. Indica que ya Dios viene caminando la primera milla, segunda milla, tercera milla, cuarta milla, quinta milla, sexta milla, séptima milla,
octava milla, novena milla, décima milla y onceava milla con Faraón. En la onceava milla de paciencia con Dios, con las tinieblas, entonces Dios tenía paciencia, pero Faraón perdió la paciencia. Faraón le dijo a Moisés, cuando se oscureció el sol, Éxodo 10:22, dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. ¿Por qué por 3 días? O sea, que fuera contado el tiempo, que fuera dosificado el tiempo, que se supiera que era Moisés que tenía el control. De lo contrario, si no había control del tiempo, venían los magos, los mentirosos, y simplemente decían que fue un fenómeno, un eclipse, algo. Pero Moisés simplemente era estricto con el tiempo para que quedara claro que él estaba manejando la situación, que no venía de fenómenos de otra naturaleza. Así que 3 días allí entonces. Dice allí, ninguno veía a su prójimo de la oscuridad tan densa, pero en el territorio donde estaban los hijos de Israel, allí la luz fue igual. Para que quedara claro que simplemente era Dios que estaba manejando la situación. Egipto no se veía la palma de la mano y en la región donde estaban los hijos de Israel, allí el sol quedó igual, nada cambió, nada fue afectado. ¿Qué le dijo Faraón a Moisés? No verás más mi rostro, porque si me ves otra vez morirás. Así que Dios entonces se le terminaron ya todos los recursos. Ya Moisés le dijo así, dice, está bien, no verás más mi rostro, yo no voy a ir más. Eso no era ganancia para Faraón, que Moisés no fuera más. Todas las veces que Moisés iba solo era por misericordia. Si Moisés no podía ir más, se terminó la misericordia de Dios. ¿Cuál fue entonces la señal que vino después de eso, de oscurecerse el sol? Vino la señal número 12, la muerte de los primogénitos. Tenemos que entender que cuando estamos tratando este tema, diciendo que Jehová Dios en su agenda no es de su herramienta el asesinato, la matanza, la muerte, por la manera como Cristo vino a predicar, eliminando toda actitud hostil y de venganza y ataque y muerte, y que Cristo es el que viene a revelar el carácter de Dios. Por lo tanto, hay que revisar de dónde venía la matanza del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, es que pasaron las matanzas. Y el líder que Dios preparó para Israel se lo entrenó que no matara, que justamente era un militar, y se lo abandona y se lo deja hasta que olvida todo eso y se lo entrena con una vara para pastorear ovejas. Por lo tanto, el líder de Israel, Dios no le permite que desarrolle, que aplique la preparación que él aprendió de militar, sino que vemos en la preparación que Dios le da cuál es el plan que Dios tiene. Como Moisés, con su preparación de ser un pastor, simplemente es un tipo de Cristo. Por lo tanto, el pueblo que él lideró no debía andar con esas matanzas. ¿Qué ocurre aquí? Pero algunos dicen, oh sí, en la liberación de Israel hubo muertos, hubo seres humanos muertos. Le hemos dicho, no, en el plan de Dios no estaba que para libertar a Israel y para Moisés tratar y Dios tratar con Faraón fuera con espada y matanza. Ellos dicen, sí, pero murió el hijo de Faraón. Sí, murió una persona. Recuerde bien que en el contexto para Israel y para Faraón, Faraón no era un ser humano. Lo que se hizo allí fue contra dioses solo. Para Faraón, para Egipto y para Israel, en ese contexto histórico, Faraón era un dios, era parte de la cadena de dioses. Simplemente allí hubo 11 dioses que fueron destruidos de las 12 señales. Recuerde que fueron 12 señales y de ellas la primera fue a los ancianos de Israel y 11 para Faraón y para Egipto. De esas 11 señales, la última fue la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasó en la muerte de los primogénitos allí? Encontramos que las primeras 10 señales, desde la serpiente hasta la oscuridad,
todas fueron realizadas interviniendo la vara de Dios, la vara de Aarón. Tenía que levantarla golpeando el río, era por las manos de Moisés y Aarón. La primera 10 señales para Faraón y para Egipto. Y la última señal, la muerte de los primogénitos, Moisés y Aarón no participan, sino que al contrario, ellos son ordenados, le ordena a Dios a Moisés y Aarón que ellos se pongan bajo recaudo, que se escondan, que se guarden. Así que hay que quedar claro que en el proyecto de Dios de Moisés y Aarón libertando de los dioses, en esa lista no podemos poner a la muerte del hijo de Faraón, porque ellos no participaron. Y porque todo lo que se hizo en Egipto era matando dioses. Faraón era en el contexto un dios. Por lo tanto, su hijo, el heredero al trono, también era un dios. Por lo tanto, todos quedaron en la lista de los dioses, no de seres humanos. Eso es lo que dice Éxodo 12:12. Dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriría todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestias, y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. Así que Jehová puso la muerte del hijo de Faraón en Éxodo 12:12 en la lista de los dioses. Así, mis queridos, que hemos aquí compartido cómo Israel, que debía salir en 400 años, fue alterada en la fecha, porque salió después de 430 años. Israel pasó 30 años más bajo el azote y la esclavitud y el miedo, solamente porque cuando Moisés va a emprender el proyecto de liberación, llevó la agenda de Dios, que era libertad a Israel, pero llevó las herramientas de Moisés, que fue lo militar, la matanza, estrangulando al egipcio. Y como Dios no tiene en su agenda la matanza, porque Dios con el hombre lo que ha decidido es salvarlo. La matanza se practicaba en Israel porque ellos pidieron que Dios le diera reyes como a las demás naciones, que los sacaran a la guerra. Ellos querían guerra. Dios no tiene eso en su agenda. Por eso es que abandonó a Moisés por todo ese tiempo, 40 años, porque Moisés emprendió el proyecto en la fecha que Dios había dicho. Pero llevó un ingrediente que Dios no tenía en la agenda. Era estrangular al egipcio. Llevaba la matanza. Llevaba la destreza militar. Y Dios no aceptaba, porque esa no es su agenda. Y por lo tanto los dejó que tuvieran que esperar 30 años más, que en vez de salir en el año 400 de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 15, salieron en el año 430. Toda esa alteración del proyecto y añadidura al sufrimiento del pueblo, solamente porque se va delante de Dios el hombre a hacer los proyectos de Dios, pero lleva sus herramientas. Es un problema que se da casi en todas las actividades. Y Dios tiene que dejar que el proyecto fracase, para que el hombre pueda quedar preparado para hacer el proyecto con las herramientas de él. Así que Moisés lo hizo. Tuvo paciencia, esperó los 40 años y entonces cualificó e hizo todo el trabajo, que lo que Dios quería era que a Israel se lo libertara con herramienta de pastor de ovejas, no con herramienta de ejércitos y con estrategias militares y matanza. No quería que fuera un ejército a derrotar militarmente a Faraón y a Egipto, sino a derrotarlo desde el punto de vista de las creencias y las religiones y los dioses falsos. Lo que Jehová quería no era demostrar quién podía matar más personas, que Dios podía mandando ángeles a matar más personas, pero Dios no tiene eso en su agenda. Dios quería llevar otro mensaje a Faraón y a Israel, y es quién puede amar más. Que Dios le bendiga abundantemente.